Uno de los errores que más comúnmente cometemos los cristianos es creer que al estar en Cristo hemos sido liberados ya completamente del pecado. Y esto, hermanos, es muy peligroso porque esto nos lleva a apelar a nuestro orgullo y nos engaña haciéndonos creer que nosotros ya somos inmunes a las tentaciones. Y por esa razón nosotros descuidamos negligentemente nuestra vida devocional con las funestas consecuencias de que caemos en las garras del pecado. En el pasaje en el cual meditamos el domingo pasado, vimos que el hombre siempre es un esclavo. O es esclavo del pecado para mal, o es esclavo de la justicia para vida. Pero esa esclavitud a la justicia que nosotros recibimos cuando venir a Cristo no se da completamente. Esto es debido a que el pecado que tenemos en nosotros todavía permanece ahí. Tenemos un remanente de pecado. Por eso cuando Cristo nos da la justicia no se da eso completamente. Y esto no quiere decir que Cristo no hizo una obra perfecta. Cristo hizo una obra perfecta. Nos rescató del pecado y de la muerte. Ya no estamos nosotros bajo las garras del pecado, pero tenemos todavía en nuestro cuerpo una condición pecaminosa. Eso es lo que nosotros conservamos de la caída de Adán. Nosotros en nuestro cuerpo conservamos una naturaleza de pecado todavía. Y esta naturaleza nos va a ir persiguiendo hasta que nosotros lleguemos a ser glorificados. Ya vimos también acerca de la santificación del creyente, cómo la santificación se da en dos etapas. Primeramente, nosotros recibimos, cuando nosotros somos regenerados por medio del Espíritu Santo, nosotros recibimos lo que se llama la santificación inicial o la santificación posicional. Eso ya lo hemos tratado varias veces. Y se le llama santificación posicional porque nos pone en otra condición muy diferente a la condición en la que nosotros estábamos de pecado. Esa es la santificación posicional. Nos posiciona en un mejor lugar. Nos cambia de posición de pecado a una posición de santidad. Una vez que somos regenerados, ahí se nos coloca a nosotros. Pero también está la segunda etapa de la santificación, que es la santificación progresiva. Esta santificación progresiva es aquella en la cual el creyente va madurando constantemente. Cada vez más en su cristianismo va avanzando el cristiano en su madurez espiritual. Ahora, si bien esta madurez en la santidad va aumentando conforme al conocimiento de la Escritura, a la oración, los medios de gracia, la obediencia y sobre todo esto, a la obediencia a la palabra de Dios, la santificación nunca va a llegar a ser perfecta mientras vivamos en esta tierra, sino que esta santificación se va a perfeccionar, como ya dijimos, hasta que nosotros seamos glorificados. Ahora, lo que vamos a considerar en esta parte de la carta del apóstol es que él nos va a tomar una analogía tomada del matrimonio para hacernos ver la condición en la cual nosotros nos encontramos con respecto al pecado. Nosotros, una vez que nosotros venimos a Cristo, dice el apóstol Pablo, nosotros hemos muerto ya a la ley, pero vamos a ver qué significa todo esto. También lo que va a hacer en esta parte el apóstol es que nos va a dar una referencia entre lo que es la ley y lo que es el pecado y cómo es que la ley nos sirve para que nosotros nos demos cuenta de lo pecaminoso que es nuestra vida, nuestro corazón. Y por último, el apóstol va a concluir que hasta que nosotros seamos liberados de este cuerpo, lo que él le llama el cuerpo de muerte, el pecado siempre va a estar acosándonos en toda nuestra vida que duremos aquí en la tierra. Vamos a leer todo el capítulo número 7
Vamos a considerar todo el capítulo número 7 porque esa va a ser la predicación del día de hoy. Romanos capítulo 7 dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias, Señor, te damos por esta palabra que tú nos has dejado. Señor, rogamos para que en esta mañana quites todo distracción, todo prejuicio, toda aquella situación que pueda impedirnos el recibir tu palabra, tal y como debemos de recibirla, Señor, con esa devoción y con ese agradecimiento hacia esto que tú nos has dejado. Que esta enseñanza pueda caer en tierra fértil y que de esa manera nosotros podamos comprender la grandeza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Que podamos entender también la culpabilidad del pecado, lo grave que es el pecado. Y de esa manera, Señor, agradecerte por habernos librado de él. Ayúdanos, Señor, a poder entender todo ello. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para introducir el tema de la ley y el pecado, Pablo inicia esta parte de su discurso dirigiéndose a los judíos convertidos de Roma. Recuerden que los primeros convertidos al cristianismo fueron los judíos.
Así que Pablo les está diciendo a los judíos que ellos conocen la ley y que saben perfectamente que la ley se aplica únicamente a las personas que están vivas. No puede aplicarse, la ley no se le puede aplicar a una persona que está muerta, la ley se aplica a una persona viva. Dice el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Un juez no puede ejercer una acción legal en contra de una persona que ya está muerta. No puede dictarle una sentencia porque sería algo realmente ridículo que un juez determinara que un muerto fuera sentenciado a prisión o a cualquier tipo de pena. Sin embargo, por más ridículo que esto parezca, en la historia de la Iglesia Reformada tenemos un caso, no tan solo así ridículo, sino que también un caso abominable de este tipo de sentencias, de este tipo de jueces. John Wycliffe, un teólogo inglés que entre otras cosas fue el primero en traducir la Biblia del latín al idioma de su país, al inglés, por allá por el año de 1300, hace muchos años. Este hombre era conocido también como la estrella matutina de la Reforma, porque fue el primer hombre de los conocidos en iniciar la Reforma, en ponerse en contra del Papa y de todas las doctrinas erróneas de la Iglesia Católica. Por eso a John Wycliffe se le llama la estrella matutina de la Reforma, fue de los iniciadores. Esto ocurrió aproximadamente 200 años antes de que Lutero iniciara con la Reforma, así que fue uno de los primeros iniciadores. No es muy conocido, pero así fue el de los iniciadores. Este hombre, a pesar de ser perseguido por el Papa, gracias a que tenía amigos poderosos, no fue llevado a prisión, pero sí es condenado por el Papa en lo que le llaman las bulas papales o las dictámenes que emite el Papa para alguna resolución. Este hombre fue condenado, pero no fue llevado a prisión porque tenía muchos amigos poderosos. Así que John Wycliffe muere en el año de 1384. 30 años después, en un concilio romano llamado el Concilio de Constanza, 30 años después de que muere John Wycliffe en el año de 1414, Wycliffe es sentenciado, ya no podía ser sentenciado a muerte, así que es sentenciado a que su cuerpo sea exhumado, quemado y esparcido las cenizas en el río. Esta sentencia se cumplió todavía 14 años después del concilio, en 1428. Así es de que 44 años después, los huesos de este hombre, John Wycliffe, fueron desenterrados, quemados y esparcidos en el río. Así que sí se dan casos tristes, ridículos como este que ejercieron sobre este gran hombre iniciador de la Reforma. Pero sin embargo, la Escritura nos habla de que un hombre no puede ser juzgado por la ley cuando ya se encuentra muerto. Y para entender mejor este concepto de cómo la ley no puede ser aplicada ya a alguien que está muerto, Pablo nos hace una analogía tomada del matrimonio. Pablo nos dice que cuando una mujer se casa, queda sujeta a la ley de su marido. Y que mientras que el marido vive, ella estará sujeta a las leyes del matrimonio tal y como se encuentran establecidas. Así que bajo la ley del matrimonio, si la mujer estando casada se une a otro hombre mientras su marido vive, esta mujer está cometiendo adulterio. Pablo es lo que nos está haciendo ver. Sin embargo, dice el apóstol que si el marido muere, entonces ella ya queda libre de la ley del matrimonio de su anterior esposo y puede volver a casarse con otro hombre sin que esto ya sea considerado un adulterio. Lo que hace Pablo con esta analogía es tomarla como un referente para que nosotros comprendamos que de la misma manera
una esposa ya no se encuentra sujeta a la ley de su marido cuando éste fallece y puede casarse con otro sin cometer adulterio, así también el creyente, habiendo muerto a la ley por medio de Cristo, ya no está sujeto a la ley. Ya murió por medio del cuerpo de Cristo, el creyente ya no está sujeto a la ley, sino que queda casada con Cristo, como dice aquí en el versículo 4, para llevar fruto para Dios. Dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Así que nosotros ya al estar en Cristo, nosotros ya no estamos sujetos a la ley porque nosotros ya hemos sido casados con Cristo, ya pertenecemos ahora a Cristo. Entonces, ¿cómo se relaciona esta analogía del matrimonio con Cristo? La Escritura nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Vayan a Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Efesios 5, 21 al 33, voy a leérselos y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cuando un hombre se casa enamorado, al menos así debería de ser. Y como el hombre se casa enamorado, elige a su esposa, por la razón que haya sido, se enamora de ella. Así que este hombre ya no puede vivir como cuando estaba soltero. Ya no es la condición de soltero, ahora ya está entregado a una mujer. Al casarse, este hombre entra en una relación legal, en una relación personal con su esposa, y ahora su prioridad es su mujer. Busca agradarla, satisfacer sus necesidades, ya no trata con sus propios gustos ni de lo que él quiera, sino que su felicidad, la felicidad de este hombre, depende de hacer feliz a su esposa. Eso es la condición del hombre ideal, del hombre casado. Esto, por supuesto, también se da viceversa. La mujer también debe de agradar al esposo. Y así es la condición, nuestra condición cuando nosotros llegamos a Cristo. Cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, conformamos todos los creyentes a la esposa de Cristo. Por lo tanto, nosotros como iglesia individual, cada uno de nosotros como cuerpo de la iglesia, ya estamos casados con Cristo. Entramos a Cristo en una relación legal, en una relación íntima, en una relación personal. Y esto es hermoso, hermanos, porque es en ese momento cuando nosotros nos casamos con Jesús, que nosotros nos enamoramos de Él. Esto es el amor que nosotros debemos de tener a Jesús. Así que como vimos anteriormente, todo lo que hacemos, así como el esposo agrada a su esposa, busca agradar a su esposa, ya no es él el que tiene que agradarse, así también nosotros
buscamos la manera de estar agradando a nuestro Señor, a Jesucristo, a nuestro esposo. Y esto es lo que quiere hacernos ver Pablo con esta analogía, darnos a entender que ahora nosotros ya pertenecemos a Cristo y que estamos en una relación con Él, y que el resultado de esta relación con Cristo es el que nosotros llevemos fruto para Dios. Ese debe ser el resultado de estar nosotros casados y enamorados de Cristo, llevar frutos para Dios, como dice aquí la Escritura. Esto es muy contrario a lo que antes nos pasaba cuando estábamos bajo el yugo de la ley, porque lo que hacía la ley en nosotros era despertar los malos deseos o pasiones pecaminosas, como dice el versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Eso es lo que nos hacía la ley. La ley hacía despertar en nosotros un deseo por el pecar, y esto nos llevaba, lógicamente, a la muerte, como cualquier pecado. Así que cuando nosotros quedamos libres de la ley por haber muerto a ella, como ya vimos en la analogía, ahora ya servimos a Dios por medio del Espíritu Santo que nos fue dado en el nuevo pacto, y ya no estamos bajo el antiguo régimen de la ley. Vean lo que dice el versículo 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Al venir nosotros a Cristo, nosotros ya servimos a Cristo bajo el nuevo régimen, bajo el nuevo pacto que Cristo vino a establecer, ya no bajo el antiguo régimen de la iglesia. Esto es para nosotros ya es una nueva etapa, una nueva inauguración de algo nuevo, algo que Cristo vino a hacer, y es como nosotros ya estamos sirviendo a Dios, ya no bajo el antiguo régimen. Ahora dice Pablo, ¿esto es pecado? ¿Quiere decir que la ley es pecado? Dice Pablo, pero él mismo se contesta, de ninguna manera. Lo que hace la ley por medio de ella es que nosotros vamos a conocer lo que es el pecado. Dice versículos 7 y 8, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hace unas predicaciones atrás tocamos el tema de que cómo lo que es prohibido nos ocasiona más tentación. Yo le referí dos casos. Le refería el caso de la basura, como nosotros vemos en un lugar donde dice prohibido tirar basura y está amontonado de basura. La gente tira la basura donde dice prohibido tirar basura. También les decía que si ustedes tienen pasto en su casa y quieren destruir el pasto, pongan un letrero que diga no pise el pasto, y la gente va a ir a pisar el pasto. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí, que si no hubiera conocido que la ley dice no codiciarás, entonces Pablo no codiciaría. Fíjense lo que es el pecado, cómo el pecado es engañoso, cómo toma a la ley el pecado para engañarnos y para llevarnos a pecar más. Si no hubiera una ley que no dijera que no debemos de codiciar, no codiciaríamos, porque el pecado toma la ley para que engañarnos de esa manera. Esto es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice que si no conociera que la ley dijera no codiciarás, dice, entonces no codiciaría. Pero este pecado de la codicia, dice Pablo, tomó el mandamiento para engañarlo, para despertar en Pablo un deseo de codicia, de tal manera que lo llevó a cometer el pecado que le resultó para muerte.
Así como la codicia lo lleva como pecado a la muerte, así cualquier pecado que nosotros cometamos nos va a llevar a la muerte. Y esto es porque así es el corazón del hombre. El corazón del hombre es rebelde y siempre encuentra placer en hacer aquello que está prohibido por Dios. Es algo innato en el hombre. Su corazón, nuestro corazón es pecaminoso, nuestro corazón es perverso, dice la Escritura. Agustín de Hipona, un teólogo del siglo IV, siglo V, mejor conocido como San Agustín de Hipona, escribió un libro que se llama Confesiones. Si no lo han leído, recomiendo que lo lean, es un libro muy buen libro. Y en este libro toca este tema precisamente de cómo el pecado toma el mandamiento para empujarlo a violar la ley, y únicamente por el gusto de violarla, únicamente por eso. En este libro de Confesiones, Agustín de Hipona narra lo siguiente, y se los voy a leer, dice así: ciertamente, Señor, que tu ley que castiga el hurto, ley que está escrita en el corazón de los hombres. Aún así, yo quise cometer un hurto y lo cometí, no por pobreza ni por necesidad, sino únicamente por el afán de violar el mandamiento y por la iniquidad de mi corazón. Es Agustín, el gran teólogo, el que está hablando esto. Continúa y dice: había cerca de mi propiedad una huerta de árboles cargados de peras, que no eran agradables ni a la vista ni al sabor. Yo en mi huerto tenía mejores peras que esas. Unos cuantos amigos igual de malvados que yo fuimos de noche a cortarlas, solamente para tirarlas y echárselas a los cerdos. Y si bien comimos algunas de ellas, en lo que verdaderamente nos deleitamos fue en hacer aquello que estaba prohibido. El robo mismo y el pecado fue nuestro placer. Esa es la narración de Agustín. El corazón del hombre tiende siempre a rebelarse en contra de Dios, porque el hombre quiere ser su propio Dios. El hombre no quiere someterse a la ley de Dios, puesto que al someterse a la ley de Dios, cuando el hombre se somete a la ley de Dios, lo que hace es perder su propia soberanía, el propio control de su vida, y eso al hombre no le gusta. El hombre siempre quiere tener el control de su vida. Por eso no le agradan a los hombres escuchar el evangelio y someterse a los preceptos de Dios, porque el hombre siempre va a querer el control de su propia vida. Pero esto no es novedoso, se ha dado a través de todos los tiempos. Satanás se rebeló porque quería ser como Dios. El primer pecado cometido en el mundo fue ocasionado por Adán y por Eva porque querían ser como dioses. Es el engaño que Satanás les dijo. Les dijo: no es cierto lo que dice Dios, no es cierto que si comen de ese árbol van a morir, lo que pasa es que si comen van a ser ustedes como Dios. Entonces el hombre siempre va a buscar tener el propio control de su vida, y por eso no le agrada someterse a los preceptos de la ley. Pero para evitar malos entendidos con todo esto, Pablo aclara de una manera enfática que la ley es buena. La ley es buena. La ley es buena, santa y justa porque es la ley dada por Dios. Y si la ley procede de Dios, entonces la ley forzosamente tiene el carácter de Dios, santo, bueno y justo. Entonces la ley es buena, la ley no es el problema. El problema es que el pecado toma la ley para engañarnos a nosotros. Ese es el problema que hay en el hombre. El problema no está en la ley porque procede de Dios, entonces el problema está en el hombre que es carnal. Dice Pablo en el versículo 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ese es el problema entonces, no es el problema la ley, el problema es la carnalidad que hay en el hombre para rebelarse en contra de la ley, siendo engañado por el pecado.
Ahora, la ley es perfecta, la ley es santa, la ley es buena, como dice aquí la Escritura. Dios no cambia. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que si la ley fue dada por Dios, la ley es eterna, la ley siempre ha existido y la ley siempre ha tenido validez. La ley no ha quedado obsoleta. Al referirnos nosotros que ya no estamos bajo la ley, no quiere decir que nosotros ya no debamos de cumplir la ley, no. Lo que quiere decir es que nosotros ya estamos bajo la gracia de Cristo, el cual es el que nos ha librado de la esclavitud de la ley que nos incitaba a hacer el pecado. Hay infinidad de pasajes y de versículos que nos hablan de la dignidad y el honor de la ley. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, se mencionan constantemente los mandamientos, los estatutos y los decretos que Dios instituyó para que Israel, el pueblo elegido, los obedeciera y de esa manera lo llevara a la prosperidad. La ley es buena, la ley es santa, la ley es perfecta. Dice Deuteronomio 6, del 1 al 2, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La ley debe ser guardada. Debía ser guardada la ley y los mandamientos de Dios. Eclesiastés 12:13 nos dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es Salomón hablándonos acerca de cómo todo lo que el hombre tiene o debe de hacer es obedecer los mandamientos de Dios. Isaías 42:21 nos dice que Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. El mismo Dios se complace en amor a su justicia, hacer la ley grande, hacer la ley perfecta, magnífica. El Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, dedica todos sus 176 versículos a la ley de Dios en sus diferentes aspectos: ley, mandamientos, decretos, pero todos los 176 versículos del Salmo número 119 están dedicados a la ley de Dios. Y el último mandato dado por Dios en el Antiguo Testamento tiene que ver precisamente con el cumplimiento de la ley. Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Así que Pablo entiende entonces que la ley es perfecta, es justa, es santa, porque es espiritual y proviene de Dios. El problema entonces está en el corazón del hombre, en la carnalidad, y esto es lo que le impide al hombre obedecer la ley. Ahora lo que hace Pablo es hace un autorreconocimiento y dice que aun cuando sabe que la ley es buena, él no es capaz de obedecerla. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dice que él, aunque sabe que la ley es buena, justa y perfecta, él no es capaz de obedecerla. Que a pesar de que aborrece el pecado, lo comete porque está siendo llevado cautivo por la ley del pecado. Sigue diciendo que aun cuando tiene el deseo de hacer lo bueno, hace lo malo que no quiere hacer. Esto lo encontramos en los versículos que leímos del versículo 14 en adelante. Dice Pablo que en su interior se deleita en la ley de Dios. Mas, sin embargo, hay otra ley en su carne que se opone, que se revela a su deseo de agradar a Dios. Hay un deseo en el hombre, en todo hombre hay un deseo siempre por revelarnos a la ley de Dios. Y aun cuando nosotros tengamos ese deseo interior
de agradar, de cumplir la ley, el pecado siempre, nuestra carne siempre va a estar buscando la manera de rebelarse a la ley de Dios. Dice versículo 22 y 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La conclusión a la que llega Pablo después de todo este discurso es que debido a la corrupción de la carne, la única manera en que podía librarse de la ley del pecado es deshaciéndose de su cuerpo. Era la única manera. Pablo concluye de esa manera. Él dice, yo tengo la intención de obedecer la ley. En mi interior tengo la intención de agradar a Dios. Pero no lo puedo hacer por la corrupción que hay en mi cuerpo. Así que la conclusión a la que llega entonces, que la única manera de que él pueda obedecer la ley de Dios es deshaciéndose de su cuerpo. No hay otra manera en que se pueda obedecer completamente a la ley de Dios. Y esto lo expresa de una manera angustiosa en el versículo 24 cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En la antigüedad, en los tiempos de Pablo, había un castigo que se daba a ciertos homicidas. Cuando una persona mataba a una persona en ciertas circunstancias, el castigo que se le daba es que al homicida se le amarraba el cuerpo del asesinado. Se le amarraba el cuerpo de tal manera que quedaran completamente uno frente a otro. Con los días el cuerpo del fallecido lógicamente entraba en putrefacción y comenzaba a infectar el cuerpo del homicida. Así que la muerte de este hombre era una muerte dolorosa, penosa, lenta. Y esto es probablemente lo que Pablo se estaba refiriendo al cuerpo de muerte, porque a esa ley, ese castigo se le llamaba el castigo del cuerpo de muerte. Probablemente Pablo se refería a eso, a que su su cuerpo estaba siendo infectado tanto por el pecado que era imposible que él se pudiera deshacer de ese cuerpo de muerte. Y esa es la manera en que todos nosotros estamos en una condición. Nosotros no podemos librarnos de ese cuerpo de muerte. Nosotros tenemos esa corrupción, pero gracias, como lo va a expresar más adelante Pablo, pero gracias a que Cristo ha llegado a nosotros, es como nosotros podemos estarnos librando de esa condición de pecado que nos acecha constantemente. Pablo tiene una esperanza, y esa es la buena noticia, hermano. Después de todo lo que Pablo está diciendo, Pablo tiene una esperanza inamovible, una esperanza firme. Y esa es la propia respuesta que él da. En esa respuesta demuestra la confianza certera de que algún día su Señor lo libraría de ese cuerpo de muerte. Y como dice en el capítulo 8, el mismo Pablo dice que las aflicciones presentes no serían comparables con la gloria venidera. Esa es la esperanza que tiene Pablo. Lo expresa aquí en el capítulo, en el versículo 24, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él agradece a Dios por la obra de Jesucristo, porque es únicamente por esa obra por la que él podía haber sido librado del cuerpo de muerte. Y hermanos, todo lo que Pablo ha mencionado aquí en esta parte de esta carta, no lo ha mencionado, no se trataba acerca de su condición anteriormente a su haber sido convertido. No está hablando de que el pecado lo acosaba
era antes de haber venido a Cristo. No, Él está hablando cuando Él ya estaba en Cristo. Esa era la condición. Él estaba plenamente consciente de que su condición actual, aun cuando había sido ya restaurado por el Espíritu Santo, Pablo tenía todavía el remanente de su condición carnal. Y así es como somos y estamos todos nosotros, aun cuando ya estamos en Cristo. Es por eso que aún el verdadero cristiano, aún el cristiano más piadoso, tiene una lucha constante con el pecado, y esa lucha la va a mantener todo el tiempo que le reste estar aquí en la tierra. Y es de ahí la importancia que tiene para nosotros el que estemos vigilantes, sobrios, porque el pecado está a las puertas de nosotros y nos acecha constantemente. No podemos descuidar nuestra vida espiritual porque el pecado nos está constantemente acechando. El pecado utiliza la ley, lo utiliza la ley de tal manera que obre en nosotros para muerte. Y aún con esto, hermanos, tenemos, al igual que Pablo, la esperanza certera, y podemos exclamar como lo hizo el apóstol: doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede librar de este cuerpo de muerte. Esta es la esperanza que tenemos todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Es una esperanza real, una esperanza certera, una esperanza firme, que nosotros esperamos que Cristo nos libre de ese cuerpo de muerte. Pero si usted, amigo o amiga, aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, se resiste a su llamado, a pesar de que usted constantemente se le ha hablado del Evangelio, usted está despreciando la gracia que Cristo le ofrece de manera gratuita para salvarlo. Usted está perdido, usted está perdida. Usted tiene atado a su cuerpo el cuerpo de muerte que le está infectando su espíritu, y que sin la ayuda de Cristo, ese cuerpo de muerte se va a mantener atado a usted, si no tiene a Cristo, no únicamente por el tiempo que dure en esta vida, sino por toda una eternidad. Venga a Cristo. Él es la única esperanza que tenemos para salvarlo de ese cuerpo de muerte. Vamos a orar. Padre, qué fiel es tu palabra, Señor. Tu ley, Señor, aquella que tú has dejado para nosotros, Señor, es una ley buena, perfecta. Sin embargo, en nuestra imperfección, en nuestra carne, nosotros dejamos que el pecado nos llame, nos tiente y nos lleve a la muerte. Es por ello que, como el apóstol Pablo exclamó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros rogamos a ti, Padre, para que tengas misericordia, Señor, de nosotros y nos ayudes a librarnos de toda esa carne que nos lleva siempre a tratar de violar aquellos estatutos que tú nos has dejado. Pero también tenemos esa esperanza, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos esa esperanza de que los sufrimientos de este tiempo no van a ser comparables con la gloria que esperamos recibir con tu venida, Señor. Gracias, Señor, gracias por esa paz y gracias por esa esperanza.